Hola, mi nombre es Aranza Cabrera Naya. Soy alumna de la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés de la Universidad Veracruzana, región Veracruz-Boca del Río. En este video de la asignatura de parasitología hablaremos sobre los parásitos, que son organismos que habitan un huésped, ya sea en su interior o encima de ellos, y se alimentan a expensas del mismo. En este caso hablaremos de los parásitos de órganos y tejidos, los cuales son importantes conocer para poder prevenir sus enfermedades y sus complicaciones a corto y largo plazo. Los 5 parásitos de los cuales hablaremos son Toxoplasma gondii, Trichomonas vaginalis, Trichinella, Nastoma y Toxocara canis. Ahora comencemos. Iniciaremos con las generalidades de Toxoplasma gondii, que es el causante de la toxoplasmosis. Este es un parásito intracelular obligatorio. Esto quiere decir que necesita de un huésped para reproducirse. Esta enfermedad puede asociarse a severas complicaciones en los siguientes grupos de riesgo: sujetos inmunocomprometidos, mujeres embarazadas, fetos y recién nacidos, y finalmente pacientes con toxoplasmosis congénita asintomática. Ahora bien, tenemos que el parásito causante de la toxoplasmosis invade la mayoría de las células nucleadas y adopta formas diferentes. Iniciamos con los zooquistes. Los hospederos definitivos, o sea los felinos, eliminan los zooquistes no esporulados en heces fecales. Estos son infectantes al cabo de 1 a 5 días en el medio ambiente, o sea en el suelo. Los zooquistes esporulados son ovoidales, miden de 10 a 12 micras y contienen 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. Posteriormente tenemos a los taquizoitos. Estas son las formas replicativas intracelulares. Se observan en la fase aguda y son responsables de la diseminación y la destrucción tisular. Miden de 3 por 6 micras, tienen forma oval con un extremo aguzado y el otro redondeado. Se reproducen rápidamente por división binaria en vacuolas parasitóforas, que forman células nucleadas. Después siguen los bradizoitos. Toxoplasma gondii se diferencia en formas de muy lento crecimiento, contenidas en quistes tisulares. Los bradizoitos miden de 1.5 por 7 micras y su morfología es semejante a la de los taquizoitos. Existen mecanismos por los cuales entran en una etapa latente. Estas formas, en su conjunto con su membrana, constituyen los quistes tisulares y dan lugar a inmunidad no estéril. En condiciones de inmunocompromiso, los bradizoitos que contienen se reactivan y se diseminan como taquizoitos. Y finalizamos con los quistes tisulares. Estos varían en forma y tamaño. Los quistes pueden llegar a medir en un inicio unas 5 micras de diámetro. El tamaño varía, en promedio unas 70 micras, y contiene unos 1000 bradizoitos, aunque los hay de mayor tamaño. Presentan una delgada membrana elástica y pueden persistir en tejidos durante el resto de la vida del hospedero. Se ubican principalmente en cerebro, músculo esquelético y cardíaco. Se considera que los quistes tisulares contribuyen de manera fundamental al éxito de este parásito, ya que ingeridos con carne cruda o mal cocida, sobreviven al tránsito por tracto digestivo, lo que permite la invasión del intestino delgado. No son afectados por la respuesta inmune y por los fármacos. Los parásitos pueden persistir sin afectar a las células a lo largo de la vida del hospedero. Pasando a su ciclo biológico, tenemos que este parásito tiene un ciclo de reproducción y transmisión que comprende una fase sexual y una fase de reproducción asexual extraintestinal. Existen 3 estadios o formas de toxoplasma infectante para el ser humano: el taquizoito, el bradizoito y el esporozoito, los cuales ya mencionamos antes. Tenemos que en los felinos domésticos y salvajes se lleva a cabo las etapas sexuales y asexuales del ciclo biológico del Toxoplasma gondii, por lo que constituyen también los principales reservorios. Los gatos infectan habitualmente al ingerir carne contaminada de aves y roedores con quistes tisulares, y con poca frecuencia a través de la ingesta de oquistes. Los felinos infectados, los cuales son en su mayoría asintomáticos, pueden eliminar hasta 1 millón de oquistes por día. Estos no son esporulados y sucede de 7 a 15 días después de la exposición. En el transcurso de días a semanas, los zooquistes se esporulan en un medio ambiente adecuado. Debe ser cálido y con humedad. Generalmente se da en jardines o cajas de arena y pueden permanecer infectantes durante meses. En el humano y múltiples hospederos intermediarios, como mamíferos, aves y otros animales de sangre caliente, después de la ingesta de quistes con bradizoitos u oquistes con esporozoitos, los parásitos invaden las células de la mucosa del tracto digestivo, se diferencian a taquizoitos y se multiplican localmente antes de diseminarse por vía sanguínea o linfática a otros órganos. Invaden de manera activa casi cualquier célula, con la formación de una vacuola parasitófora a partir de la membrana citoplasmática del hospedero.
Después de unos ciclos de multiplicación rápida y lisis de las células invadidas en órganos inmunoprivilegiados, como por ejemplo el músculo, el corazón, el cerebro, la retina, los testículos, entre otros, los taquizoitos se diferencian en bradizoitos dentro de las vacuolas parasitarias y estas se convierten en quistes intracelulares que pueden permanecer latentes mientras la respuesta inmune permanezca estable. Pasando a la epidemiología, encontramos los siguientes puntos. Es un padecimiento cosmopolita. En México se encuentra diseminada por todo el país. Esta enfermedad no tiene preferencia por sexo, raza o edad, y es más frecuente en regiones donde hay poca educación sanitaria y se acostumbra a la ingestión de carne insuficientemente cocida. Se han realizado pruebas serológicas y los resultados han sido que un gran porcentaje de los adultos son positivos, o sea que están infectados por Toxoplasma gondii, pero no todos presentan la enfermedad. Cabe destacar que esta enfermedad oportunista es muy frecuente en pacientes con SIDA, sobre todo su efecto es más intenso en el sistema nervioso central, causando daños muy serios y con frecuencia mortales. Todo esto trae consigo ciertas manifestaciones clínicas, entonces tenemos que la mayoría de las infecciones por Toxoplasma gondii son benignas y asintomáticas, y los síntomas tan solo aparecen cuando los parásitos pasan de la sangre a los tejidos, donde se convierten en formas intracelulares. En casos de la enfermedad sintomática, la infección se caracteriza por destrucción celular, multiplicación de los microorganismos y en última instancia formación de quistes. Se pueden afectar muchos tejidos diferentes, sin embargo, el microorganismo exhibe un tropismo particular por las células del pulmón, el corazón, los órganos linfoides y el sistema nervioso, incluido el ojo. Para obtener el diagnóstico de esta enfermedad podemos observar que existe una gran gama extraordinaria de posibilidades clínicas y por eso es muy difícil hacer el diagnóstico de la toxoplasmosis desde el punto de vista clínico. Entre estas, las técnicas moleculares basadas en la reacción en cadena de la polimerasa, o sea la PCR, han sido útiles para la caracterización genética de Toxoplasma gondii. Algunos de los métodos de diagnóstico tradicionales no basados en ADN son el diagnóstico microscópico, los bioensayos, los ensayos serológicos, no nos olvidemos de la prueba de ELISA. Ahora bien, algunos de los métodos moleculares basados en la detección de los ácidos nucleicos de los parásitos son la PCR convencional y el análisis de fusión de alta resolución. Para que se pueda llevar a cabo el tratamiento de esta enfermedad contamos con 3 fármacos principales: la pirimetamina, la espiramicina y las sulfas como el sulfametoxazol. Este es solamente activo contra el taquizoito y no sobre los quistes. Ahora bien, seguimos con tricomoniasis, que en humanos es causada por 3 especies del género Trichomonas, hominis, tenax y vaginalis. Cabe destacar que la Tricomona vaginalis causa la única enfermedad parasitaria de transmisión sexual en el humano, y las otras especies se consideran comensales. Estas especies son parásitos exclusivos del humano y están diseminadas ampliamente en la naturaleza, por lo que se consideran cosmopolitas. De este género solo se reconoce la fase del trofozoito, el cual presenta una forma oval o piriforme, con 3 a 4 flagelos anteriores y un quinto que recorre el cuerpo hacia el extremo posterior y forma una membrana ondulante. Además, presenta un exostilo proyectado hacia el extremo posterior. Se reproduce por fisión binaria longitudinal, primero en el núcleo, después el complejo cinético y por último el resto de los organelos. El hábitat del Tricomona tenax es la cavidad bucal, mientras que el hábitat del Tricomona hominis es el intestino grueso, y finalmente el hábitat del Tricomona vaginalis es el tracto genitourinario. Ahora bien, nos centraremos en las características generales de la Tricomona vaginalis, que es el parásito en cuestión. Es la especie más grande de las 3, tiene forma oval o piriforme con un diámetro mayor de 7 a 20 micras, si bien puede alcanzar hasta 32 micras. El trofozoito muestra 5 flagelos, 4 anteriores libres y uno recurrente a lo largo de la membrana ondulante sin extremo libre y que ocupa, junto con la costa, el tercio anterior del cuerpo. El citoesqueleto está compuesto de tubulina y fibras de actina. El núcleo está situado en la parte anterior del cuerpo con los gránulos de cromatina ordenados en forma de flor y contiene 5 cromosomas. El axostilo es una estructura delgada, hialina y en forma de sable, que se inicia en el núcleo y atraviesa en forma longitudinal el cuerpo del parásito para terminar en la porción posterior. La costa es una estructura delgada opuesta al axostilo, ambos son estructuras de sostén con gran cantidad de gránulos siderófilos. El mecanismo de infección más frecuente es la transmisión del trofozoito en forma directa de una persona a otra por contacto sexual.
Sin embargo, debido a su presencia en menores de edad e incluso en recién nacidos, existen referencias que plantean la transmisión por medio de fomites. En mujeres, su hábitat es la vagina y la uretra, en tanto, en varones se encuentra en la próstata, vesículas seminales y uretra. En estos sitios, los parásitos se alimentan principalmente de bacterias, leucocitos y células de descamación. La acidez normal de la vagina consta con un pH de 4 a 4.5. Esto dificulta el establecimiento del parásito, pero una vez establecido provoca un cambio con tendencia hacia la alcalinidad con un pH de 5 a 6, y de ahí sale su frecuencia hacia las mujeres embarazadas. Todas estas reacciones dan como consecuencia ciertas manifestaciones clínicas. Como podemos ver, la mayoría de las mujeres que están infectadas son asintomáticas o presentan un escaso y acuoso flujo vaginal. La vaginitis puede presentarse con una inflamación más extensa junto con erosión del revestimiento epitelial que se asocia a picor, quemazón y disuria. Los hombres son principalmente portadores asintomáticos que actúan como reservorios de la infección para la mujer. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden experimentar uretritis, prostatitis y otros trastornos del aparato urinario. Ahora bien, podemos ver que el diagnóstico es bastante sencillo, ya que con los datos clínicos se puede pensar en la tricomoniasis, la cual se confirma observando al parásito mediante el examen directo en fresco de la secreción vaginal. También puede raspar las paredes para hacer un frotis citológico, como el estudio del Papa Nicolau, con el que también se puede encontrar los trofozoitos. En el caso del varón, si tiene secreción de gota matutina, se puede hacer un examen directo en fresco, y si no, la alternativa consiste en hacer un masaje prostático, es decir, realizar un tacto rectal, localizar la próstata y darle masaje. Con la estimulación, la secreción prostática sale a la uretra y el individuo refiere que tiene deseos de orinar. En este momento, se para el masaje prostático para obtener algunas gotas de secreción, las cuales se llevan al microscopio, junto con una gota de solución salina para establecer el examen directo en fresco. Pasando al tratamiento, observamos que el metronidazol ha sido el tratamiento de elección para esta enfermedad. Este fármaco pertenece a la familia de medicamentos 5-nitroimidazol, junto con sus compuestos relacionados como tinidazol y secnidazol. Con esto tenemos que el tratamiento puede ser local o sistémico. Local con óvulos de metronidazol y secnidazol, o sistémico con metronidazol, tinidazol, secnidazol, ordinazol y mimorazol. Nuestro tercer parásito es la trichinela. Dentro de sus generalidades tenemos que estos parásitos son helmintos del género Trichinella. Se conforman de las especies Trichinella spiralis, nativa, britovi, murrelli, nelsoni, pseudospiralis, papuae y zimbabuensis. La larva infectiva, también conocida como larva muscular, es la fase de desarrollo que se caracteriza por su importancia en la transmisión, la patogenia y el diagnóstico de la triquinelosis. Los machos miden entre 1.4 y 1.6 milímetros de longitud por 40 micras de diámetro y presentan dos apéndices caudales lobulados sin espículas copulatrices. Las hembras miden de 3 a 4 milímetros de longitud por 60 micras de diámetro y tienen el extremo posterior romo y redondeado. Luego sigue el útero y después la vulva, cerca de la mitad del esticosoma. Las larvas recién nacidas miden 120 micras de longitud por 7 micras de diámetro y tienen un conjunto de células, quizá germinales pero no órganos. Estas representan la fase de invasión al músculo. Las larvas musculares miden 1.2 milímetros de longitud por 40 micras de diámetro y se encuentran en el músculo esquelético dentro de una estructura denominada célula nodriza en proporción de 1 a 1. Ahora veremos su ciclo biológico. Este se completa en tan solo un hospedador y se efectúa en dos fases. La primera es la fase entérica. Esta comprende 4 estadios larvarios y los adultos. Y la segunda fase es la parenteral. Esta abarca la migración de la larva recién nacida y el establecimiento de la larva muscular. Al igual que cualquier otro hospedador potencial, los humanos se infectan al ingerir carne cruda o no bien cocida que contenga larvas musculares. En el estómago, las larvas se liberan por digestión del músculo y de la célula nodriza. Pasan al intestino delgado y en 10 minutos invaden el epitelio columnar y la lámina propia del duodeno. Tras unas 30 horas después de producida la infección, el parásito muda 4 veces y alcanza la fase adulta. Unos 5 días después de la infección, la hembra invade en forma simultánea 425 células epiteliales, en tanto que el macho ocupa 152. La cópula se efectúa en este nicho intramulticelular en las siguientes 40 horas y es probable que los machos se desplacen hacia la hembra. Después de la inseminación, las hembras aumentan de tamaño y penetran la mucosa intestinal.
en tanto que es factible que el macho sea expulsado por los movimientos peristálticos a consecuencia de su desgaste físico. Las larvas recién nacidas son liberadas entre los 8 y 11 días después de la infección. Estas se introducen en la lámina propia, alcanzan la circulación linfática y llegan a la arteria vía conducto torácico. Pasan por el corazón y los pulmones hasta llegar a la célula muscular. Ahí las larvas recién nacidas crecen en forma exponencial hasta desarrollarse en larvas musculares. Esto lo hacen aproximadamente en unos 20 días. Pasando a sus manifestaciones clínicas, observamos que la triquinosis, como en otras infecciones por parásitos, la mayoría de los pacientes padecen de síntomas escasos o nulos. Los pacientes con 10 larvas o menos por gramo de tejido suelen permanecer asintomáticos. Aquellos con 100 o más microorganismos suelen presentar enfermedad significativa, y los que tienen entre 1000 y 5000 padecen un cuadro grave que puede provocar la muerte. En las infecciones leves con pocas larvas migratorias, los pacientes pueden experimentar un síndrome pseudogripal, con fiebre y diarreas leves. En los casos con mayor número de larvas se observa fiebre persistente, molestias gastrointestinales, eosinofilia acusada, mialgias y edema periorbitario. En las infecciones con gran carga parasitaria pueden aparecer síntomas neurológicos graves como psicosis, meningoencefalitis y accidente cerebrovascular. Ahora bien, el diagnóstico se logra mostrando el parásito de forma directa o indirecta mediante biopsias de músculos grandes. Los músculos más accesibles son el bíceps, tríceps, glúteos y gemelos. Y en la biopsia se puede encontrar la presencia del quiste con su larva. La biometría hemática nos puede proporcionar un dato muy orientador, como por ejemplo la eosinofilia, ya que todas las parasitosis por helmintos en los tejidos produce una respuesta de eosinófilos y mientras mayor sea la migración de larvas, mayor será la eosinofilia. Pero, ¿cómo es que se trata esta enfermedad? Bien, el tratamiento se lleva a cabo con ivermectina, que es un medicamento antihelmíntico de concentración tisular que presenta muy buenos resultados. Otra opción es el albendazol por una semana o más, el mebendazol por un tiempo más prolongado y el tiabendazol, aunque este último es difícil de conseguirse en una presentación para empleo en la medicina humana. Ahora pasamos con la anastomiasis, que es una zoonosis parasitaria causada por diversas especies de nematodos del género Nastoma. Las larvas de tercer estadio avanzado ocasionan en el humano el síndrome de larva migratoria, cuyas manifestaciones pueden ser cutáneas, oculares, viscerales y neurológicas, o bien una combinación de ellas. En la actualidad se encuentran bien clasificadas 12 especies de Nastoma, de las cuales 6 se han identificado en Asia y 6 en América. Los países con mayor prevalencia de anastomiasis humana son México, Japón, Tailandia y Vietnam. Los parásitos adultos se localizan en el estómago o esófago de mamíferos silvestres o domésticos, formando cavidades parasitarias en las que conviven 2 o más parásitos. Su cuerpo es cilíndrico y mide de 1.3 a 3.3 centímetros de longitud en el macho y de 1.2 a 3.0 centímetros en la hembra. En el extremo anterior presenta un bulbo cefálico con 8 a 10 hileras concéntricas de ganchos, mientras que en la parte central tiene un par de labios que rodean una cavidad bucal alargada. En la superficie del cuerpo presentan hileras de espinas cuticulares que varían en distribución, forma, tamaño y según la especie. Los órganos genitales se localizan en la región caudal y están conformados por papilas de diferente forma y distribución. Los huevos fertilizados son ovalados de un color amarillo o café claro, miden alrededor de 70 por 40 micras y muestran una pared gruesa que puede ser lisa o con pequeñas excavaciones. Las larvas de tercer estadio avanzado que parasitan a huéspedes intermediarios, paratécnicos y al humano son gusanos de cuerpo cilíndrico y extremos redondeados, cuya longitud es de 3.0 a 4.7 milímetros. Ahora, pasando al ciclo biológico, los parásitos adultos se alojan en el estómago o esófago de felinos, caninos, marsupiales, entre otros. Se sitúan en cavidades formadas por células hiperplásicas, infiltradas por un exudado inflamatorio de la mucosa gástrica de perros, gatos, tigres, leopardos, entre otros. Estas cavidades las ocupan varios machos y hembras después de la cópula. Dichas cavidades expulsan huevos fertilizados hacia la luz del estómago, de donde salen al exterior junto con las heces del huésped.
Cuando los huevos fertilizados quedan depositados en cuerpos de agua dulce como ríos, lagos, presas, se desarrollan una forma joven llamada larva de primer estadio, la cual experimenta una muda y se transforma en larva de segundo estadio. Eclosiona del huevo a través de un opérculo y nada activamente en el medio. En este proceso, que dura alrededor de 7 días, pequeños crustáceos de los géneros Cyclops, Eucyclops y Mesociclops, entre otros, ingieren la larva. En el hemocele de estos copépodos, la larva de segundo estadio se desarrolla hasta la larva de tercer estadio. Diversas especies de peces dulceacuícolas ingieren a los copépodos infectados. Estos peces participan como segundos huéspedes intermediarios. Ciertos vertebrados ectodérmicos, como ranas y culebras, así como aves ictiófagas o mamíferos pequeños, se alimentan de los peces infectados con larvas de tercer estadio avanzado, por lo que fungen como huéspedes paraténicos. El ciclo biológico se completa en casi 100 días, cuando los segundos huéspedes intermediarios o paraténicos son ingeridos por los huéspedes definitivos, donde la larva de tercer estadio avanzado se transforma en un parásito adulto. Esta es la forma infectiva para el humano. Todos estos procesos traen consigo ciertas manifestaciones clínicas. Ahora iniciamos. Cuando la larva de estadio 3 avanzada es ingerida en carne mal cocida o cruda de huéspedes intermediarios o paraténicos, se libera en el estómago, perfora la pared y migra hacia el hígado. En esta etapa los pacientes presentan dolor epigástrico, náuseas y vómito. Este proceso ocasiona un síndrome de larva migrans y las manifestaciones pueden ser cutáneas, oculares, neurológicas, viscerales o una combinación de ellas. Pasando al diagnóstico, es importante la tríada de la eosinofilia, las lesiones cutáneas migratorias y antecedentes de exposición. Por ejemplo, la residencia o viaje a áreas endémicas y consumo de alimentos potencialmente portadores de la larva. Todo esto debe interpretarse siempre como sugestiva de anastomiosis. La observación del parásito en los tejidos mediante biopsia es la forma más adecuada para establecer el diagnóstico. Recientemente se dispone de pruebas de inmunoserología, como son las pruebas de ELISA y las PCR. Y ahora tenemos el tratamiento, el cual se realiza con nematocidas de concentración tisular como albendazol e ivermectina, por tiempos más prolongados que los esquemas habituales para el tratamiento de otras parasitosis. Ahora continuamos con nuestro último parásito, que es Toxocara, específicamente Toxocara canis. Estos nemátodos son gusanos cilíndricos nacarados y no segmentados. Presentan cutícula, hipodermis y células musculares. Son pseudoacelomados, o sea que contienen una cavidad corporal interior. Tienen un aparato digestivo completo, poseen una boca trilabiada, el intestino y el ano, así como un sistema excretor, nervioso y reproductor. Son dioicos y presentan dimorfismo sexual. La hembra es más grande que el macho. Esta mide de 6.5 a 15 centímetros de longitud y 2.5 a 3 milímetros de diámetro. Su extremo posterior es romo y la vulva se sitúa en el cuarto anterior del cuerpo. El macho mide de 4 a 6 centímetros de longitud y 2.5 milímetros de diámetro. Se caracteriza porque su extremo caudal termina en curva. Los huevos fecundados, los cuales son no infectantes, son semiesféricos, adherentes y presentan un blastómero. Miden de 85 a 95 micras. Están formados por 3 capas, una quitinosa, otra vitelina y una proteinácea gruesa ornamentada y con pequeñas hendiduras o depresiones denominadas mamelas. El desarrollo de huevos fecundados alarvados depende de las condiciones de la temperatura y humedad del ambiente. Continuamos con su ciclo biológico. El desarrollo completo de este ciclo de Toxocara canis requiere de un solo hospedero. Cuando los caninos infectan por la infección de huevos larvados, el pH ácido del estómago, el pH alcalino del duodeno y el ambiente anaerobio activan a las larvas y eclosionan en el intestino delgado. Por la vena cava inferior llegan al corazón y por arterias pulmonares al pulmón, 3 a 5 días post-infección, y alcanzan el estadio de larva número 3. Pasan a bronquios, tráquea, laringe, faringe y son deglutidos a esófago. Llegan al estómago y alcanzan la fase adulta. Esto lo hacen en el intestino delgado. Cuando los huevos son expulsados con la materia fecal de los perros, no son infectantes. Necesitan permanecer en el suelo de 3 a 4 semanas para que se desarrollen a huevos larvados de segundo estadio, que esta ya viene siendo la fase infectante. El ciclo se repite cuando otros caninos ingieren los huevos larvados. Es importante resaltar que en el proceso de migración las larvas pueden pasar a la circulación sistémica y, cuando su tamaño excede el diámetro de los vasos sanguíneos, atraviesan la pared de estos, migran sin rumbo y se quedan en varios tejidos en forma durmiente.
Ahora, las manifestaciones clínicas de la larva migratoria visceral, la larva migratoria neural y la larva migratoria ocular en el ser humano se deben a la migración de las larvas a través de los tejidos. Cualquier tejido puede resultar afectado, con el consiguiente sangrado, formación de granulomas eosinófilos y necrosis, aunque los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar únicamente eosinofilia. También pueden presentar una entidad grave dependiendo de la cantidad y la localización de las lesiones producidas por las larvas y del grado de sensibilización del hospedero frente a los antígenos larvarios. Los órganos más frecuentemente afectados son los pulmones, el corazón, el riñón, el hígado, los músculos esqueléticos, los ojos y el sistema nervioso central. Entre los signos y síntomas secundarios a la larva migratoria se incluyen tos, sibilancias, fiebre, exantema, anorexia, convulsiones, fatiga y dolor abdominal. Pero, ¿cómo vamos a lograr este diagnóstico? Este está basado en la clínica, la presencia de eosinofilia, la exposición previa a gatos, perros y mapaches, y también se utiliza una confirmación serológica. Ahora iniciamos el tratamiento. El fármaco de elección es el albendazol. Este fármaco se absorbe poco, por lo que se debe administrar con alimentos ricos en grasas. Muy bien, estos fueron los 5 parásitos que afectan órganos y tejidos. Como vimos, es muy importante conocer cómo es que ingresan a nuestro cuerpo, las repercusiones que causan y cómo es que podemos diagnosticarlos y tratarlos. Agradezco su atención y les deseo una muy buena jornada de estudios.